Los antiguos ancestros de la humanidad se enfrentaban a muchos retos, como la necesidad de encontrar agua potable que no estuviera contaminada como la que se encontraba en la superficie de la Tierra. Los seres humanos se vieron en la necesidad de inventar o desarrollar diferentes técnicas para la obtención del vital líquido. Pero comenzar a cavar sin tener la certeza de lo que encontrarían más abajo podía ser una tarea agotadora y frustrante. Para facilitar el trabajo, algunas culturas inventaron un método que consistía en el uso de un trozo de madera o de una varilla metálica en forma de Y, o de un péndulo suspendido por un hilo, en un intento de detectar sustancias ocultas como el agua, minerales, tesoros, restos arqueológicos e incluso cadáveres. El practicante toma una varilla por sus dos puntas y parece recibir transmisiones del objeto oculto que provocan contracciones musculares involuntarias, que a su vez hacen que la varilla se doble o tiemble violentamente. Algunas personas afirman ser capaces de detectar sustancias enterradas simplemente pasando la vara sobre un mapa de la zona donde se encuentra la sustancia oculta. Un indicio fiable de la antigüedad de esta práctica es la persistencia de su uso entre los Sarunta, una tribu indígena en el centro de Australia. Yo soy el documentalista y esto es la radiestesia, la brujería del agua. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. Un ejemplo de radiestesia antigua se encuentra en el libro de los números de la Biblia hebrea, números 20, 2 al 11. Cuando Dios instruye a Moisés sobre la técnica de la radiestesia con una vara. No había agua para la congregación, por lo que se reunieron contra Moisés y Aarón. Y el pueblo discutió con Moisés y habló diciendo: si hubiéramos muerto cuando nuestros hermanos murieron ante el Señor, ¿por qué has hecho subir la asamblea del Señor a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestros animales? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de grano, ni de higos, ni de vides, ni de granadas, ni hay agua para beber. Entonces Moisés y Aarón salieron de la presencia de la asamblea a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros. La gloria del Señor se les apareció. Entonces el Señor habló a Moisés diciendo: toma la vara, tú y tu hermano Aarón, reunid a la congregación. Habla a la roca delante de tus ojos, y ella cederá su agua. Así le sacarás el agua de la roca, y darás de beber a la congregación y a sus animales. Entonces Moisés tomó la vara de delante del Señor, tal como éste le había ordenado. Moisés y Aarón reunieron a la asamblea ante la roca y les dijeron: oíd ahora, rebeldes, ¿debemos sacar agua para vosotros de esta roca? Entonces Moisés levantó su mano y golpeó la roca 2 veces con la vara, y salió agua en abundancia, y la congregación y sus animales bebieron. Ciencia o brujería.
Quizás la primera representación moderna de la radiestesia como una vara bifurcada se encuentra en una ilustración del Tratado sobre Minería de Georgius Agricola, de 1530, de Re Metallica, sobre los metales. Este libro contiene una xilografía de 2 radiestesistas con varas bifurcadas sobre varias minas en los que se extrae mineral. Agrícola afirmaba que existía un poder en las vetas de los metales que hacían girar una varilla. Otros sostenían que si el poder residía en las propias vetas de metal, entonces debería ser capaz de hacer girar una vara en las manos de cualquiera. Sostenía que solo tenían éxito quienes empleaban algún misterioso conjuro asociado a la brujería. De hecho, la asociación de la radiestesia con la brujería tiene una larga historia. En el siglo XIV, el Papa Juan XXII emitió una bula que prohibía el uso de un anillo para obtener respuestas a la manera del diablo. Lo más probable es que el anillo en cuestión se refiera a un péndulo que se forma atando un hilo a un anillo. Esto es, a pesar de que algunos clérigos católicos eran radiestesistas activos. Un término coloquial para referirse a la radiestesia es brujería del agua, que puede ser una referencia a la radiestesia como una forma de brujería. El hecho de que la radiestesia se considere una forma de actividad oculta se debe, sin duda, a que la gente no entiende de qué se trata cuando el palo bifurcado que sostiene el radiestesista en sus manos parece sumergirse hacia el suelo como si se moviera solo. Sin embargo, la radiestesia no siempre ha sido tan incomprendida. En el siglo XVI, la reina Isabel I invitó a radiestesistas de Alemania a encontrar yacimientos minerales en el norte de Inglaterra. Cornualles y Gales tuvieron mucho éxito, y estos depósitos minerales metálicos incluso hoy en día siguen desarrollándose. ¿La radiestesia es una pseudociencia? En su libro Tipos psicológicos, el psicólogo Carl Jung describió 4 funciones mentales básicas: pensamiento, sentimiento, sensación e intuición. Nuestra educación occidental se concentra casi por completo en la función del pensamiento. Los sentimientos, caracterizados por las emociones, deben ser controlados y no se debe permitir que se salgan de control. La sensación se limita a la entrada de los 5 sentidos físicos: vista, oído, tacto, gusto y olfato, y la intuición se ignora o se trivializa. Dada esta formación, no es de extrañar que los sentidos intuitivos que se utilizan en la radiestesia queden relegados al ámbito de la superstición. La mayoría de los diccionarios definen la radiestesia como una búsqueda de suministros subterráneos de agua, metal, etc., mediante el uso de una varilla de adivinación. Esta definición es innecesariamente restrictiva, y la definición mejor sería: la radiestesia es el acceso a la intuición mediante el uso de varillas, péndulos, pruebas musculares o sensaciones directas. La intuición es la 4ª función mental de Carl Jung, o lo que a veces se denomina el 6º sentido. El diccionario la define como la percepción directa de la verdad, los hechos, etc., independiente de cualquier proceso de razonamiento, aprehensión inmediata. La intuición es algo que se sabe sin pensar en ello o sin reflexionar.
Es algo muy difícil de asimilar para aquellas personas que solo tienen desarrollada la parte lógica de su cerebro y carecen de otras funcionalidades cerebrales como la creatividad, la imaginación, la emoción o la intuición, etc. Es por eso que los principales ataques a la radiestesia provienen de la comunidad científica. Y con mucha razón, pues nuestra sociedad actual se basa mucho en este tipo de pruebas. En 1917, el Servicio Geológico de los Estados Unidos publicó documentos en los que se calificaban a la radiestesia de curiosa superstición y se tildaba de inútil la brujería del agua. Sin embargo, aquí viene lo interesante. Cuando los radiestesistas profesionales los desafiaron, los científicos dijeron: el Servicio Geológico se especializa en ciencias de la Tierra. Nos hemos mantenido al día sobre los avances y las técnicas que se consideran útiles en la exploración de las aguas subterráneas. Los científicos de nuestro estudio llegaron a la conclusión de que la radiestesia no es el mejor método para determinar dónde se encuentra el agua. No hemos visto ninguna prueba en los últimos años que invalide sus conclusiones. En Internet, el significado de la radiestesia se puede encontrar en su mayoría como: la radiestesia es un tipo de adivinación que se emplea para intentar localizar aguas subterráneas, metales o minerales enterrados, piedras preciosas, petróleo, tumbas, vibraciones terrestres malignas y muchos otros objetos y materiales sin utilizar un aparato científico. La radiestesia intuitiva. Si la radiestesia no es una ciencia y no es una obra del diablo, entonces, ¿qué es? La radiestesia es el acceso a la intuición mediante el uso de varillas, péndulos, pruebas musculares o sensaciones directas. La dificultad fundamental a la que se enfrenta la aceptación de la radiestesia en la sociedad moderna es que la intuición o sexto sentido se ignora o se niega. Sin embargo, hacer esto es ignorar una de las 4 funciones mentales del hombre: pensamiento, sentimiento, sensación e intuición. Los seres humanos necesitan involucrar plenamente todas sus capacidades para resistir las inminentes catástrofes a las que se enfrenta la especie en este planeta. Estas capacidades incluyen las 4 funciones mentales básicas de Carl Jung. La radiestesia es una herramienta muy útil que puede utilizarse para acceder y desarrollar la intuición, que es una forma de acceder a los sentidos internos y al universo multidimensional. Las varillas de radiestesia incluyen el tradicional palo bifurcado, las varillas metálicas en forma de L o cualquiera de las variantes disponibles en el mercado. Los péndulos son pesas de cristal, metal o madera suspendidos en una cuerda o una cadena ligera y se utilizan a menudo como complemento o sustituto de las varillas. La radiestesia simple con un péndulo o un par de varillas en forma de L se puede aprender en unos pocos días de práctica y proporcionará una sensación de cómo son los sentidos intuitivos. No es necesario adquirir ningún equipo especial. Se pueden utilizar artículos domésticos. Existen varios tipos de radiestesia, como la radiestesia terrestre, la radiestesia informativa y la radiestesia cartográfica. Después de adquirir cierta experiencia en la búsqueda de agua, líneas de energía, fallas en la Tierra y otras estructuras físicas, el repertorio de la radiestesia puede ampliarse para emplear pruebas musculares o kinesiología aplicada para acceder al conocimiento interior.
Todas estas técnicas de radiestesia son útiles para desarrollar una intuición más fuerte, y la intuición es una puerta de entrada a reinos que a menudo se denominan reinos multidimensionales o imaginarios. Aunque parezca imposible, los radiestesistas de mapas han tenido bastante éxito en las búsquedas de lugares lejanos. La radiestesia de mapa es simplemente otra forma de radiestesia de carta, y los radiestesistas de mapa a menudo combinan su uso de mapas con varias cartas de radiestesia para determinar lo que hay en el sitio mismo. Pero si todo esto no te convence lo suficiente de que la radiestesia va más allá de una simple superstición, entonces debes saber que, ya sea con un péndulo o con pruebas musculares, la radiestesia puede utilizarse para determinar los mejores productos del supermercado. Nuestras madres lo hacen a menudo. Cuando palpan un aguacate para saber si está lo suficientemente maduro y, de alguna manera, logran comprar aguacates para el día y otros para varios días después. Este tipo de radiestesia se pone en práctica cuando se pesa en la mano una sandía, o cuando se toca un limón, cuando se golpea levemente un pepino, o cuando se agita una toronja. Este es un ejemplo de lo que se denomina radiestesia de la información. En la radiestesia de información, los expertos hacen una serie de preguntas de sí o no. Por ejemplo, se puede preguntar: ¿este aguacate se puede comer hoy? O ¿este limón tiene mucho jugo? Para quienes creen en esto, cualquier pregunta que pueda plantearse con un claro sí o no puede ser radiada. Para ir más allá de las limitaciones de las preguntas de sí o no, los radiestesistas han creado numerosas cartas con diversos marcadores que pueden ser radiados con un péndulo. Algunas de estas tablas, como la escala de Vovis, son escalas de frecuencias que resultan útiles en diversos ámbitos. Otras son bastante específicas, como las tablas que presentan una serie de condiciones de salud diferentes y posibles tratamientos. Una forma de radiestesia para la salud que se practica en Europa y Estados Unidos se llama intuición médica. Un médico intuitivo suele trabajar junto a un médico alópata para determinar el diagnóstico de la enfermedad de un paciente. Algunos médicos están abiertos a esta ayuda y aceptan de buen agrado a los intuitivos médicos en su consulta. Los médicos intuitivos pueden utilizar pruebas musculares o sus propios sentidos intuitivos para diagnosticar y tratar a sus clientes. Algunos médicos intuitivos trabajan a distancia, utilizando únicamente una fotografía o una imagen de video online del cliente para orientarse. Los quiroprácticos y otros sanadores energéticos suelen utilizar pruebas musculares para determinar las necesidades de sus clientes. La intuición médica puede parecer bastante alejada de la radiestesia, pero se ajusta a la sensación directa de la definición ampliada de radiestesia. La radiestesia funciona por intuición, y la intuición siempre ha sido vital para los artistas creativos. Por ejemplo, hoy yo he tenido la intuición de que la música que estás escuchando es la ideal para este video. La creación artística comienza en el reino multidimensional y las ideas creadas allí se traen de vuelta a este reino tridimensional para ser desarrolladas. Aunque no se entiende bien, la intuición ha sido vital para muchos descubrimientos científicos. La teoría de la relatividad de Einstein fue concebida en el reino imaginario y traída a este reino para ser probada matemáticamente. En una profunda contribución a la literatura sobre mecánica cuántica, Einstein consideró que dos partículas interactuaban brevemente y luego se separaban para que sus estados se correlacionaran, anticipando el fenómeno conocido como entrelazamiento cuántico.
está claro que los experimentos mentales de Einstein eran de naturaleza intuitiva. A menudo, los científicos afirman que sus ideas revolucionarias se les ocurren durante la meditación o incluso durante el sueño. El químico alemán Friedrich August Kekulé afirmó que descubrió la forma del anillo de la molécula de benceno en una ensoñación en la que una serpiente se agarraba la cola. Nikola Tesla, el inventor de la corriente alterna, declaró que sus inventos se le aparecían a menudo en un destello visionario cegador. Quizá no sea demasiado fuerte decir que la mayoría de los avances de la humanidad han sido concebidos intuitivamente. Si esto es cierto, la mayoría de los grandes avances del mundo se han dado debido a la intuición. Entonces, ¿por qué la radiestesia, que se basa en la intuición, es poco aceptada? Y yo soy el documentalista, y esto fue la radiestesia, la brujería del agua.